Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Bienvenido a este espacio, a su salud, a través de la sintonía pública del Estado de Michoacán. Ojalá nos pueda acompañar durante estos 60 minutos y que la información que le proporcionemos el día de hoy pues sea de utilidad, y también pues le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de las diferentes herramientas, teléfono, también nuestro correo electrónico, también el número por WhatsApp que le estaré proporcionando en un momento, que participe, le repito, el día de hoy con nosotros en este espacio. 323-6016, 323-5626, las líneas que ponemos a su disposición. Si usted nos sigue en el interior del estado, una alada sin costo 01800-536-9674, la línea que ponemos a su disposición. Si prefiere un correo electrónico, a su salud oficial @hotmail.com, o también por medio de un WhatsApp 4431 4008 44. Le repito, 4431 4008 44. A lo largo de esta emisión pues también estará usted viendo que aparecen estas formas de contacto. Saludamos a quienes nos sintonizan en el 1550 de amplitud modulada, y también quienes nos siguen a través de internet en www.sistemamichoacano.tv. Gracias por acompañarnos. Hoy estaremos abordando el tema de la cirugía plástica en los caballeros, en los hombres, y antes de presentar a nuestro invitado, quien pues es un especialista en el tema y que nos disipará varias dudas, pues le invito a que veamos y escuchemos la siguiente información en relación al tema de esta tarde. Cirugía plástica en hombres. La cirugía plástica en hombres se ha hecho más popular en los últimos años. La mayor parte acude buscando una apariencia más fresca en su cara o para mejorar el contorno corporal, retirando el exceso de grasa que no han logrado con dieta o ejercicio. Al realizarse la cirugía, les permite desenvolverse mejor tanto en su ámbito social como laboral. Finalmente, otros no están contentos con la apariencia de su nariz, la forma de sus orejas o el volumen del mentón, y les gustaría definir algunos aspectos de su cara para ser más atractivos. Todas las cirugías de esculpimiento y refinamiento facial en mujeres están también disponibles para hombres. Obviamente, cuando se realiza esta cirugía en un hombre, los objetivos son diferentes, ya que como hombres no quieren sus caras con rasgos femeninos. Esto significa que no se intenta arquear las cejas o dejar una nariz muy delgada, entre otras características. La abdominoplastía es un estiramiento de la piel abdominal, así como un corset de su musculatura. Esta cirugía es la única manera de corregir adecuadamente la piel abdominal caída o suelta y una pared abdominal abultada. La decisión de realizar una mini abdominoplastía contra una abdominoplastía completa con elaboración de un corset interno depende de la anatomía y objetivos quirúrgicos de cada paciente. El desarrollo de la mama en hombres, ginecomastía, puede ocurrir debido a hormonas y ciertos medicamentos, pero en la mayor de los casos es desconocida. Independientemente de su origen, el desarrollo de la mama en el hombre puede ser muy vergonzoso. Nosotros corregimos este problema por medio de la liposucción y, si es necesario, con el retiro del tejido mamario anormal a través de cirugía. Los días en los que se creía que la cirugía plástica era solo para mujeres se han terminado, ya que cada vez más y más hombres se dan cuenta que el tener mejor apariencia da más confianza en sí mismos, lo que los motiva a ejercitarse más y sentirse mejor. Gracias a la producción por esta introducción al tema de esta tarde, y le doy la más cordial de las bienvenidas a este estudio a un buen amigo de este medio público de comunicación, el cirujano plástico Martín Lira Álvarez. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien. Muy buena tarde. Muchas gracias, Eric. Encantado de estar aquí en el programa Su Salud nuevamente, como cada viernes, hablando de temas de salud, que son temas de salud y de cirugía plástica, ¿no? Así es. En la parte final hacía mención esta cápsula, ¿no? Regularmente podríamos pensar que es un tema, el tema de la cirugía plástica, que está enfocado al lado femenino. Así es. Pero
ha cambiado con el paso del tiempo. Los hombres recurrimos más a este tema por cuestiones estéticos, pero lo que usted remarca, por cuestiones de salud. Así es, Eric. Bueno, déjame decirte que en las estadísticas mundiales, hace 10 años, por cada hombre que se hacía, por cada 10 mujeres que se operaban, había un hombre que se hacía una cirugía plástica. Esto son estadísticas universales a nivel mundial. Pero en la actualidad, las estadísticas del 2015 ya van en relación a que por cada 10 mujeres o cada 10 cirugías que se hacen en mujeres, de 3 a 4 se practican en hombres. O sea, si te fijas en 10 años, esto ya cambió radicalmente, está cambiando, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que han llevado a ese cambio? Yo creo, lo decía en la cápsula, más que por vanidad, es mejorar tu imagen. Les hace sentir más seguros, decía en la cápsula, y algo muy importante que hoy en día muchos de los tratos que se hacen, Eric, de tratos de tu trabajo, no digamos de empresas, de funcionarios de empresas, no, gente como tú y como yo que cerramos un trato sencillamente de algo para nuestra casa, para nuestra oficina, de cualquier tipo de negocios, por pequeños que sean. Entonces, necesitamos la imagen, vamos bien vestidos para entrevistarnos con un cliente, ¿sí? En la dimensión que quieras ponerlo. Y pues procuramos que nuestra corbata vaya bien acomodada. Entonces eso no es vanidad, es verte bien, es hacer una imagen de tu mismo cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, no te vas a ir a una entrevista de trabajo mostrando el pectoral, ¿no? Pero sí la cara, por ejemplo. Y entonces el hombre empieza a recurrir a Botox, que son procedimientos no quirúrgicos, que ya los iremos platicando. Pero empieza a verse con un aspecto más fresco, más rejuvenecido, y no llega a la cita de trabajo o a la cita con el cliente todo cansado, desvelado. O sea, se tiene que ver bien para poder lograr una buena imagen de su cara. Y que esto va directamente relacionado al tema de esta salud, ¿no? En sentirse bien internamente, externamente, pero también mentalmente, doctor. Así es. Exactamente. En la cuestión bueno, ya lo mencionaba, ¿no? Estaremos platicando durante estos minutos cuáles serían las cirugías que realizan con mayor frecuencia los hombres hoy en día, doctor. ¿Con cuál podríamos iniciar? ¿Cuál sería la cirugía o el lugar de físico donde pues hay más incidencia en nuestro país en el caso de los hombres? Bueno, todavía sigue siendo la más frecuente la cirugía de rinoplastia, que es una cirugía de arreglarte la nariz, modificar tu nariz, ya sea de aumento, de reducción. Hay diferentes tipos y técnicas de rinoplastia, pero específicamente sigue siendo la número 1 todavía en los hombres. Pero ya está muy cerca, por ejemplo, en segundo lugar, dependiendo de la región en el país de la que estemos hablando, pero puede ser la cirugía de párpados y la cirugía de las orejas, que es la otoplastia, blefaroplastia y las orejas a la otoplastia. ¿Por qué menciona este tema de las regiones? ¿Varía mucho las regiones? Sí, porque por ejemplo en las ciudades grandes la gente se preocupa un poco más por la mejoría de los párpados. La gente en ciertos grados de longevidad se preocupa más en las ciudades por cuidar el aspecto de los párpados. Y en las regiones de ciudades más chicas o en las regiones rurales no se preocupan tanto los hombres por sus párpados. Dicen, bueno, es parte de mi edad, ya tengo tal edad, no sé, 60, 70 años. Y esas mismas personas en la ciudad están pensando no en arreglarse la nariz, sino en arreglarse los párpados. Doctor, tenemos que hacer una pausa y regresamos con más para seguir platicando el tema de la cirugía plástica en los hombres. Hacemos un corte y regresamos con más aquí a Su Salud.
regresamos a su salud esta mañana, como cada viernes, platicando con el cirujano plástico Martín Lira Álvarez, un buen amigo de este espacio. Le repito los teléfonos en el estudio: 323-6016, 323-5626, si usted nos sigue en la capital. Si lo hace en el interior del estado, 01800-536-9674. Esta tarde platicando sobre cirugía plástica en hombres. Doctor, en el bloque anterior comentaba de cuál es la cirugía que recurren con mayor frecuencia los hombres. Hablaba de la nariz, hablaba de este tema de los párpados, y en el corte platicábamos esta atención, quizá este miedo que tenemos cuando existe algún lunar en la nariz. Es frecuente que se externe por parte de un paciente este tema de los lunares en la nariz, doctor. Sí, Eric, fíjate que los hombres somos muy, digamos, precavidos en la cuestión de prevención de cáncer en la cara. Uh-huh. Los hombres nos damos cuenta más rápido cuando un lunar está creciendo que una mujer, aunque nos veamos menos veces al espejo en el día. Uh-huh. Pero regularmente la frecuencia que tenemos de pacientes de resección de lunares en la nariz, que es una zona expuesta de la cara, no todas las zonas de la cara nos da la misma intensidad del sol, porque son zonas expuestas: la nariz, el reborde frontal, los pómulos. Esas son las partes donde más nos exponemos hombres y mujeres. Pero cuando un hombre detecta un lunar, regularmente va y se lo quita. Y una mujer de repente dice, bueno, se me ve hasta bien el lunar, y a veces llegan con los lunares muy grandes que ya se los quieren quitar porque ya está muy grande. Y los lunares en los hombres regularmente nos los quitamos más chicos, ¿sí? Uh-huh. Lo digo, nos lo quitamos porque yo también ya me quité algunos, ¿no? Sí. Y eso es algo muy importante, porque el hombre, más que por una cuestión estética, es una cuestión de prevención, ¿sí? Y se investiga en su árbol genealógico que ha habido casos de cáncer en la familia, de cáncer de piel, pues con más razón, cualquier lunar. Y la recomendación es aquí para la gente que nos está viendo y escuchando a través del radio en este importante medio de comunicación, es que cualquier lunar que empieza, no todos los lunares significa que se pueden hacer con un problema de cáncer, pero cualquier lunar que empiece a cambiar de coloración, que empiece a aumentar de tamaño en forma importante y rápida, o que empiece a sangrar porque te rascas, porque esté en un sitio donde te estás rasurando y que te lastimas, eso es muy importante, que hay que acudir a quitártelo, porque te puede transformar esas células de la piel en algo maligno posteriormente. Entonces debemos de tener atención en el tamaño, en la forma, en el color, y bueno, si existe ese sangrado, la recomendación es acudir con el especialista. Así es, puede ser con un dermatólogo, en este caso, o también con los cirujanos plásticos para resección. Los dermatólogos también se hacen una parte que es la dermatología quirúrgica y resecan lunares, pero la mayoría acude con nosotros, con los cirujanos plásticos. También, antes de irnos a la pausa, doctor, hablaba del tema de estas liposucciones o también el tema de la lipoescultura. Yo le preguntaba, ¿hay alguna diferencia? Porque también es una de las cirugías recurrentes que pues nos comenta se están presentando hoy en día. Sí, Eric, comentábamos, como bien mencionas, que está entre el tercero y el cuarto lugar ya a nivel internacional en estadísticas de la preferencia de la liposucción. En los términos de liposucción y lipoescultura prácticamente es lo mismo, pero tiene un componente diferente. Ahorita te lo comento y se los comento. La liposucción es el procedimiento mediante el cual resecamos le llamamos resecar a quitar, a extraer la grasa. Sea por la técnica que sea, puede variar el equipo, puede ser liposucción tradicional, asistida por ultrasonido, liposucción mediante láser. El equipo puede variar, pero el término es lo mismo: liposucción, extraer la grasa. Pero lo que es lipoescultura es cuando, además de extraerla, la colocamos en algunas regiones del cuerpo en donde quiere la paciente o el paciente, en este caso que estamos hablando de cirugía plástica en hombres. Y algo muy importante que quiero mencionarte es que cada día, además de la liposucción, también buscan aumentarse la región glútea a los hombres. Uh-huh. Y también hay una forma, para los que nos están viendo, de que la nalga no quede femenina. O sea, no precisamente en el hombre buscamos un volumen extraordinario, grande, pero sí le damos forma a la región glútea, a la nalga propiamente, y el hombre tenemos un glúteo un poco más cuadrado que la mujer. Entonces, aumentamos glúteos con grasa del mismo tejido de la persona, del hombre,
y le damos una forma masculina. Es lo recomendable. Sí, claro, utilizar tu propia grasa si tienes el tejido disponible. Si no Ujú. tienes tejido y quieres aumentar el glúteo, pues habrá que pensar en un implante de glúteo que también se ponen en los hombres. Ujú. Es muy Y importante. desde luego aquí la recomendación que siempre se realiza es la salud de una persona, acudir con un especialista, una persona certificada Así es. en esta cuestión, porque desafortunadamente nos hemos topado con diferentes historias que pues también existen personas que lucran con esta situación y que no tienen un respaldo. Por eso la importancia de acudir a un especialista, doctor. Sí, bueno, en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Eric, es una asociación que es con fines académicos y que también llevamos a cabo defensa legal de nuestra especialidad para el ejercicio de nuestra especialidad en México, pero nos dedicamos a dar información, precisamente a través de los medios de comunicación, de que acudan con cirujanos plásticos certificados y que estemos como socios de la AMCEPER, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. No significa que el someterte a una cirugía con un cirujano plástico certificado no tengas riesgos. Los riesgos varían mucho de las condiciones de salud de la paciente o del paciente, varían mucho de los cuidados, varía mucho del tipo de hospital en el que te estás operando, pero también tiene mucho que ver con la preparación del cirujano. Entonces, tienes que acudir a una consulta, te tienen que analizar todos los factores de riesgo que puedes tener, e inclusive si vas a hacer más de dos procedimientos o más en el mismo momento, los pacientes, o si tienen más de 40 años, los mandamos a una valoración de riesgo quirúrgico con un especialista en medicina interna, que él no te va a operar, él no va a estar en tu cirugía, él va a dar tu opinión y te va a decir, tienes un riesgo leve y te puedes operar, porque va a analizar tu historia clínica, tu electrocardiograma, tus exámenes de laboratorio, el tipo de cirugía, tipo de anestesia, y te va a decir, te puedes operar con confianza. Cuando no sucede todo esto, y que vas y que te dicen que te van a operar en un consultorio, aquí en un cuarto que tengo acondicionado, nada más voy a estar yo y mi asistente de allá de la secretaria va a ser mi enfermera, o que no te hice exámenes, o que no te valoró un especialista y además no estás con un cirujano plástico, pues los riesgos son mucho mayores de que ocurran complicaciones como esas historias que mencionas, ¿verdad? Doctor, en ese sentido, y bueno, iba encaminada la pregunta, todos somos candidatos, todos podemos acudir a realizarnos una cirugía. Y bueno, ya lo adelantaba, no hay una valoración que se realiza, pero todos podemos a realizarnos una cirugía, en este caso una liposucción. ¿Y cuáles podrían ser algunas de las características que ustedes como especialistas pues valoran, las edades también? Pero ¿le parece si lo platicamos después de la pausa? Sí, claro, con todo gusto. Hacemos un corte esta tarde platicando con el cirujano plástico Martín Lira Álvarez sobre el tema de cirugías plásticas en los hombres. Un corte y regresamos con más aquí a Su Salud. Regresamos a Su Salud. Gracias por estar en la sintonía pública del Estado de Michoacán, platicando con el cirujano plástico esta tarde, el doctor Martín Lira Álvarez. Doctor, antes de irnos a la pausa, dejábamos la pregunta sobre la mesa. ¿Cuáles podrían ser algunas limitantes para los pacientes, ahorita que nos estén viendo, que nos estén escuchando, y que digan, es que yo estoy muy gordito, entonces voy a acudir con el cirujano para hacer un tipo de cirugía? ¿Por qué? Por mi peso, tengo obesidad. ¿Hay limitantes, ustedes dicen o recomiendan con determinadas características en los pacientes no realizarlas? Eric, qué bueno que lo comentas y que me haces la pregunta, porque contra lo que mucha gente piensa, la liposucción es una cirugía que no se hace en pacientes obesos. Y yo te puedo asegurar que tú tienes muchos amigos que piensan eso. Bueno, se va a operar una liposucción porque está gordito y porque está obeso. No, regularmente las cirugías de liposucción se hacen en los pacientes que tienen un peso normal y que tienen algunas zonas con algunos depósitos de grasa o con algo de sobrepeso, ¿sí? Pero que nada más vas a hacer una región limitada. Entonces, si hay limitantes, tienes que estar en completo estado de salud. No debes de ser una persona que tengas un índice de masa corporal elevado o que
tengas obesidad. De lo ¿sí? que ya comentaba, esta valoración que debe de realizar el paciente, ¿no? El internista, puntos, sí, claro. Nosotros, desde cuando llega un paciente con obesidad, lo primero que le decimos, a ver, ¿cuánto pesas y cuánto mides? Sacamos el índice de masa corporal y le decimos, no eres un candidato para hacerte esta cirugía hasta que bajes aproximadamente 10, 15 kilos, 20 kilos, los que necesites bajar para estar en un índice de masa corporal adecuado. Entonces, con eso yo te puedo decir que la cirugía de liposucción no es para bajar de peso, porque también algo muy curioso, un dato es que cuando te haces una liposucción no bajas de peso, Eric. Puedes conservar el mismo peso después de la cirugía. Entonces, quien va buscando bajar de peso por una liposucción, pues no es el mejor método, porque además no va a suceder. Tu cuerpo retiene líquidos, aunque hayas extraído 5 litros, 4 litros de grasa, tu cuerpo retiene líquidos y sigues pesando lo mismo. Digo, con el cuidado de la alimentación, el ejercicio que les recomendamos después de la cirugía, pues vas a tener una disminución del peso. Pero los 3 litros que te quitamos de grasa no significa que mañana después de la cirugía vas a pesar 3 kilos menos. Entonces, no es para bajar de peso, no es para los pacientes con obesidad y regularmente el hombre, a diferencia de la mujer, no se hace tanto una lipoescultura, se hacen liposucciones de áreas o regiones específicas, que como aquí la fotografía que tenemos al fondo de nuestra pantalla, es el abdomen, ¿sí? Es una zona muy frecuente. Es una zona muy frecuente el abdomen en el hombre y los flancos, que son las llantitas que sentimos a los lados. Eso es lo más común que se hace de una liposucción en los hombres. Después de la cirugía, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los cuidados que debe de tener un paciente al momento? Bueno, ahí también nos están poniendo otra fotografía en este sentido. Pero ¿cuáles serían los cuidados de que debe de tener un paciente al hacer este tipo de cirugías, doctor? Bueno, aquí yo diría que el principal cuidado antes de la cirugía, sería acudir con el personal calificado, con el cirujano plástico certificado y que sea en un hospital o una clínica que tenga quirófanos adecuados y que tenga una licencia sanitaria vigente. Ese sería el principal cuidado. Pero ¿Y eso cómo lo puede saber una persona que nos ve en este momento? Okay. ¿Dónde puede consultar el nombre? ¿Existen sí, claro. estos sitios, no, doctor? Sí, existe en cualquier buscador, puedes buscar cirujanos plásticos certificados y te va a salir ahí las páginas del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Si el cirujano está en la asociación, quiere decir que está certificado, porque hay un filtro para poder estar en la asociación, que es un requisito legal. Y lo encuentras ahí, te metes a la página, viene el directorio por estados, en el caso de la Asociación Mexicana, y en el directorio del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, que es un organismo auxiliar descentralizado del gobierno federal. El CONASEM es un organismo auxiliar para vigilar este tipo de certificaciones y que ese CONASEM tiene diferentes consejos de todas las especialidades de pediatría, de cardiología, etcétera. Esa es la primera recomendación que usted realiza. Verificar que el cirujano plástico esté certificado y que sea un cirujano plástico. No vas a acudir con un traumatólogo o con un ginecólogo que te está haciendo liposucciones o un médico general que está haciendo liposucciones, pues no es el especialista adecuado. El hospital debes de ver tú que sea una clínica que tenga una licencia sanitaria y que el hospital, si es un hospital, bueno, regularmente los hospitales grandes, pues todos tienen las acreditaciones, certificaciones por las instituciones. Y después de la cirugía, los cuidados, les damos una hoja con los cuidados, pero digamos que el principal cuidado es tomar los medicamentos, utilizar una faja, ¿sí? Que son especiales para hombres, no son fajas de las de mujer, son especiales para hombre, para liposucciones. Y si es en una región específica, a veces no se ocupa una faja de todo el cuerpo, pues nada más se ocupa alguna cinturilla o alguna faja calzón, si vamos a quitar en la entrepierna, etcétera, o los brazos. Y algo muy importante, Eric, es caminar, porque el paciente que se queda acostado tarda más en recuperarse y el riesgo aumenta, aunque ya no estés en el quirófano ni en la clínica. Los primeros 6 días después de la cirugía, el paciente debe andar deambulando en su casa y 48 a 72 horas, dependiendo de cómo se siente el paciente y la cantidad de tejido que quitamos, puede reintegrarse a sus actividades 72 horas después, con ciertas molestias y con inflamación, pero puede hacer ciertas actividades.
Doctora, también hacía mención para personas, para hombres que les gusta hacer ejercicio y que pueden dedicarle 2-3 horas al día a realizar este tipo de actividades por un periodo prolongado de tiempo, pero que no logran, como se dice coloquialmente, marcarse, tonificar cierta parte del cuerpo. También puede un hombre acudir a realizar alguna cirugía para marcar algún punto determinado del cuerpo. Esa cirugía, Eric, se hace y cada día va más en aumento en las estadísticas que mencionabas al inicio. Todavía no es tan frecuente como la liposucción en general o como la cirugía de párpados, la rinoplastia, etcétera, pero sí cada vez más ya acuden gente que le cuesta más trabajo, como lo dices correctamente, le cuesta mucho trabajo marcar algunas líneas en el abdomen, como veíamos en la cápsula, y esas líneas se pueden marcar con liposucción. Se llama liposucción de alta definición en la región abdominal. Pero hay liposucción de alta definición en los brazos, hay liposucción de alta definición en los muslos, y podemos marcar la anatomía de los músculos que están en el muslo, el deltoides. Entonces, con unas técnicas que existe especial, esa no es cantidad de grasa la que vamos a quitar. Son pacientes muy seleccionados, no son pacientes con sobrepeso, que están con la barriguita, no. Son pacientes, como lo dices, que van al ejercicio y tienen un cuerpo bien, que no tienen sobrepeso, que están bien, pero que quieren marcar para estar mejor. Entonces, únicamente se va retirando grasa con cánulas muy delgadas en las líneas en donde queremos ir dejando ese marcaje abdominal, esas líneas semilunares, esa línea del deltoides, esa línea media en el abdomen, y da unos resultados extraordinarios. Pero hay otra parte de la cirugía plástica en hombres, en el cuerpo, del contorno corporal, que también se hace, y son los implantes de pectoral, como ya lo comentábamos en la pausa. El implante pectoral, cuando le cuesta mucho trabajo, los que hacen ejercicio sabrán que debe de costar mucho trabajo levantar el pectoral o la pantorrilla. Entonces son lugares que es muy difícil, y entonces dicen, me quiero poner un implante porque quiero seguir con mi ejercicio y quiero lucir bien. En este sentido, se realiza la cirugía y el paciente debe de seguir haciendo ejercicio, puede seguir haciendo, sí, claro. ¿Se puede aumentar el músculo o ahí hay un riesgo? ¿Cómo funciona esta parte, doctor? Regularmente la gente que hace ejercicio tiene hipertrofiados los músculos, pero cuando no logra aumentar tanto y que quiere, se puede poner una prótesis, pero eso no impide que no haga ejercicio ya después o que sea una limitante. Puede realizar el ejercicio el que quiera hacer, pero algo muy importante es que tiene que saber que tiene que ser progresivamente el aumento de esa intensidad. No puede regresar al mes o a los 2 meses a levantar 20 kilos de peso con los pies o con los aparatos pues donde mueven los pies, con la pesa o con los brazos. Tiene que ser paulatinamente para que no cause molestia en el músculo, sobre todo. Doctor, ¿y cuál es el proceso que ustedes, los especialistas, usted como especialista, realiza en este sentido? ¿Hay algún diseño? ¿Se tiene que medir? Porque, bueno, regularmente, o no regularmente, sino que también hemos escuchado estas historias que no hay una simetría en este sentido, pero ¿le parece si nos platica este tema regresando de la pausa? Sí, con todo gusto. Hacemos un corte, le repito los teléfonos en el estudio: 323-6016, 323-5626, también si nos escuchan en el interior del estado, 01800 536 96 74. Un corte y regresamos con más. Continuamos a su salud, gracias por acompañarnos. Un saludo a quienes nos siguen a través de la radio en el 1550 de amplitud modulada y también quienes nos siguen en internet, www.sistemamichoacano.tv. Gracias por estar en sintonía pública del estado de Michoacán. Esta tarde platicando con el doctor Martín Lira Álvarez, un buen amigo de este medio público, y hablando el día de hoy sobre cirugía plástica en los hombres. Doctor, antes de irnos a la pausa, planteábamos el tema del proceso que ustedes realizan, estos trazos previos a una cirugía, pero en el corte platicábamos de algunas experiencias donde un paciente puede llegar, o bueno, en este caso un paciente puede llegar
exigiendo determinados volúmenes. ¿Cómo manejar este tipo de situaciones si se presentan en una sola cirugía o se lleva un proceso? Sí, Eric, ya lo comentábamos, como lo mencionas, que todo proceso quirúrgico lleva una evolución. O sea, tenemos que analizar el caso muy bien, ya no nada más los factores de salud que mencionamos y los factores de riesgo y que esté todo en orden, sino también el caso específico que quiere. Cuando el paciente quiere un volumen exagerado en alguna parte de su cuerpo, digámoslo en el glúteo, en los pectorales, pues tenemos que evaluar la calidad de los tejidos. Si el paciente, por ejemplo, hace mucho ejercicio y su músculo está demasiado duro, o sea, la resistencia que vamos a tener al meter o introducir una prótesis de pectoral, que son prótesis completamente diferentes a las de las mujeres, son prótesis rectangulares, ¿sí?, y que no tienen tanta proyección, pero si el paciente lo que quiere es mucha proyección, tiene uno que valorar la calidad de los tejidos, te decía, para ver cuántas cirugías vamos a necesitar para lograr ese volumen, no va a ser en la primera. Eso lo tiene que saber el paciente y se lo vamos a explicar. Ahora, siempre hay un límite hasta donde los tejidos nos permiten, inclusive aunque tengamos varias cirugías. Y el proceso pues va a ser dependiendo de cuánto quiere, cuántas cirugías, cuánto quiere aumentar, cuántas cirugías vamos a tener. Otro aspecto muy importante son las asimetrías, Eric, que todos los seres humanos somos asimétricos, ¿sí? De hecho, hay programas de cómputo que tú has visto por ahí. Nuestro lado izquierdo no es igual al lado izquierdo, al lado derecho. Y si tú ves fotografías de Eric Serpa en dos mitades derechas de tu cara, es un Eric diferente al Eric de las dos mitades izquierdas, porque somos asimétricos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que conocer el cirujano, debe de hacerle notar al paciente las asimetrías que tenga, porque si no lo hacemos así, el paciente que no lo sabía que tenía una asimetría previa a la cirugía, va a pensar que la asimetría le quedó posterior a la cirugía. Y eso va a romper la relación médico-paciente porque ya va a perder la confianza en el cirujano, aunque el resultado sea extraordinario, pero si ve que la cara sencillamente en una ritidectomía, que también es una de las cirugías que se hacen los hombres, el estiramiento facial, si el paciente tiene un pómulo más levantado, su estructura ósea que el otro, entonces aunque le hagas una cirugía extraordinaria, que se ve con 15 años menos el paciente, siempre va a estar pensando que le dejaste levantado el hueso del lado derecho, aunque los huesos no los hayas trabajado. Ese paso es complejo, doctor, es previo a esta cirugía, pero es complejo. ¿Se ha topado usted con cuestiones difíciles en los pacientes que quizá de un inicio estén conformes, estén de acuerdo, lo entendí, doctor, pero que después de la cirugía viene el reclamo? Sí, claro. Yo siempre les he dicho que en los demás programas que hemos tenido, que venimos a hablar con la verdad al programa de A Su Salud, y sí, desde luego que hay reclamos, hay insatisfacciones de las pacientes o de los pacientes, siempre se da, pero regularmente, no es tan común, pero regularmente cuando sucede es porque no hubo la comunicación adecuada con el cirujano y el paciente. Esa relación médico-paciente no fue tan completa previo a la cirugía. Cuando la consulta, Eric, se tuvo en 15 minutos y que ya de ahí la siguiente consulta es ya en el quirófano, ¿sí? Lo más seguro es que el paciente tiene muchas dudas y no sabe y no solucionó las dudas, y todas esas dudas, si le quedaron, va a ser un conflicto en la relación médico-paciente. La consulta, lo hemos platicado, para que sea de calidad, una primer consulta debe ser por lo menos de 1 hora. 1 hora estar platicando, que no es 1 hora estar revisando al paciente, no, estar platicando y aclarando todas las dudas, y ahí es donde el paciente, yo siempre les digo, anota tus dudas para cuando traigas la siguiente consulta, que vengas antes de la cirugía, con tus exámenes de laboratorio, tu valoración por el especialista en medicina interna, traigas las dudas anotadas en tu teléfono, en tu agenda, en donde quieras. Y entonces empezamos la segunda consulta, que también dura por lo menos 30, 40 minutos, una segunda consulta. Y doctor, me acordé de esta duda. Entonces, cuando hay esa solución de esas dudas, la relación médico-paciente se lleva extraordinariamente bien y no hay esa insatisfacción. Pero cuando llega a suceder, que sí sucede, siempre tratamos de decirle al paciente, ten paciencia, porque recuerda que en la consulta lo platicamos, van más relacionadas al edema, Eric, a la inflamación, porque los pacientes, igual que las mujeres, los hombres,
somos muy impacientes, queremos ver el resultado inmediato. Y pues tú sabes, si por ejemplo estabas jugando en la playa o en un equipo de fútbol y te diste un golpe, pues hay una inflamación que te va a durar 2, 3 semanas adolorido e inflamado esa región. Ahora imagínate trabajar tejidos, poner una prótesis, levantar, coagular para que evitar sangrado, dejar un drenaje, suturar piel. Entonces tus tejidos se van a inflamar y van a durar por lo menos 3 semanas aumentando ese edema, y después empieza la remisión del edema, o sea, quitarse la inflamación. Entonces, en esas 3 semanas es donde mucha gente se siente insatisfecha. Es que, doctor, yo no veo mucho cambio. Es que, doctor, y les decimos, tranquilo, son 3 semanas. ¿Sí? ¿Te acuerdas que platicamos? Sí, doctor. Ah, bueno, sí es cierto, tiene usted razón, estoy inflamado, pues me tengo que esperar. ¿Qué pasa después de las 3 semanas? Vienen los resultados ya como va a irse viendo, y el paciente ya vuelve a la relación médico-paciente, vuelve a ser buena porque ya empieza a notar y se siente ya más la confianza. ¿Sí? Su ánimo es diferente. Doctor, en el tema de la tecnología, me imagino que ha venido avanzando en este sentido, cuestiones dentro de las cirugías. ¿Cómo va de la mano el tema de los avances tecnológicos, los avances científicos en la materia de cirugías plásticas? Ese es un tema muy importante, Eric, porque la tecnología pues va avanzando día a día. En cada congreso que acudimos con cierta regularidad, los cirujanos plásticos, para mantenerlos certificados, nos piden asistir a un número de congresos. Entonces, nos encontramos que en el área comercial, el equipo, por decirte algo, el equipo electrocauterio que se utiliza para coagular y que no tengas un sangrado en ciertas partes del tejido celular subcutáneo de la grasa, el equipo que era vigente y que era el último grito del año pasado, en esta ocasión ya aquel ya está obsoleto, como con las computadoras. Entonces, ha habido un avance en la tecnología importante, en la tecnología biomédica, que ha permitido que mejoren los resultados. Por ejemplo, las prótesis. Las prótesis antes tenían una vigencia de 10 años. Cualquier prótesis que te ponías en el cuerpo. Ahora las prótesis ya tienen una vigencia de 30 años. Y tienes la oportunidad de que, dependiendo de tu edad, 30 años de vigencia del implante, pues puede ser que ya no lo vas a cambiar en tu vida. ¿Sí? Eso no sucedía con los primeros implantes. Entonces, la tecnología va avanzando en estos dispositivos y pues va haciendo que no te tengas que operar a los 10 años. ¿Sí? Otro ejemplo es los equipos que utilizamos en los quirófanos, que específicamente los utilizan los anestesiólogos porque son los que están cuidando tu estado de salud en el momento del transoperatorio. Que estés con tus signos vitales adecuados, etcétera. Los parámetros que se manejan en las pantallas, en las computadoras de los quirófanos, ahora te dicen el trazo electrocardiográfico al mismo tiempo que el trazo de tu oxigenación. O sea, todo eso permite que el anestesiólogo esté, aunque tú no le digas que ya estás teniendo algo de dolor, por ejemplo, el anestesiólogo te pregunta, ¿no tienes dolor, Eric? No, pero ya significa que en 5 o 10 minutos pudieras empezar a tener dolor, porque empieza a notar un trazo diferente y que empiezas a sentir dolor aunque todavía no lo manifiestas. Entonces, la tecnología es extraordinaria en todos los aspectos, en el material de curación, en los puntos, en la sutura. Ahora hay sutura que ya puedes dejar interna y no la tienes que quitar, y la reacción que puedes hacer ese material de sutura es mínima prácticamente o nula. Perfecto. Hacemos una pausa, doctor, y regresamos también para platicar el tema de las edades. Existe una recomendación, es un factor a tener en cuenta, pero eso después de la pausa. Sí. Esta tarde platicando con el cirujano Martín Lira Álvarez. A su salud, póngase en contacto con nosotros a través de la Sintonía Pública del Estado de Michoacán. Una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros ya en el cierre de este programa. Como siempre, pues un gusto platicar con un profesional en el ramo, el doctor Martín Lira Álvarez, cirujano plástico. Doctor, dejábamos sobre la mesa esta inquietud, el tema de las edades. ¿Es frecuente que acudan con usted jóvenes menores de edad que quieran hacerse una cirugía dentro de su cuerpo? ¿Cuáles son las condiciones, cuáles son las características o las recomendaciones que ustedes hacen en este sentido, doctor? Mira, Eric,
las edades, no hay una edad límite hacia arriba para decir hasta aquí, ya después de esa edad no te puedes operar. ¿Por qué? Porque eso depende de tus condiciones de salud. Si tú estás en buen estado de salud y tienes 75, 80 años o más y te quieres operar los párpados, perfectamente te podemos operar si tus condiciones de salud están bien. Pero como dices, en los menores de edad, es muy frecuente en los hombres, que estamos hablando de la cirugía plástica en hombres, que acudan para una rinoplastía en los hombres o algún otro procedimiento de, por ejemplo, una lipoescultura, ¿sí? En menores de edad. Definitivamente no es la edad adecuada para hacerte un procedimiento invasivo de este tipo. No hablo así, por ejemplo, de una resección de lunares. Bueno, pues digo, eso es otro tema completamente diferente. Pero en el caso de la rinoplastía, acuden menores de edad que tratan de convencer a los papás de que, no hombre, mi nariz está horrible, mis amigos me están haciendo bullying, no sé, la novia me terminó, cuestiones personales. Lo llevan al aspecto familiar y luego vienen. Curiosamente, y te decía que la mamá siempre está apoyando al hijo y el papá prácticamente está esperando que el cirujano diga no lo puedo operar, o sea, casi se lo dicen a uno con la mirada. Y no operamos a los pacientes de rinoplastía menores de edad no porque el papá nos lo esté pidiendo, sino porque hay un fundamento científico y es que los cartílagos de crecimiento, los núcleos de crecimiento en los huesos, en cartílagos, en hueso, todavía no se han cerrado a los 13, 14 años, están apenas queriendo cerrar. Hay gente que los tiene un poquito más retrasados estos cierres del cartílago de crecimiento, de los núcleos de crecimiento. Y entonces, ¿qué va a pasar si haces una rinoplastía en un muchacho de 13 o de 14 años de edad? A lo mejor le vas a dejar una nariz extraordinariamente con buen resultado. Pero ¿qué va a pasar? Que a lo mejor a los 17 años ya se modificó ese resultado porque continúa el crecimiento y ya no, otra vez se va a tener que volver a operar. Si pensáramos como cirujano, dirías, bueno, pues me conviene, lo vuelvo a operar 2 veces, pero hay algo que se llama ética. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Le decimos, vente a los 18 años o a los 17 y algo de edad empezamos a hacer tus estudios. Y ahí le damos la oportunidad al muchacho de que sienta que lo vamos a operar antes de los 18, pero pues va a empezar a hacerse sus estudios y lo vamos a terminar operando a los 18. Si es una cirugía traumática en donde tuvo un accidente automovilístico y que tiene 14 años y se le golpeó la nariz, se la fracturó, bueno, ese es otro tema completamente, ahí no importa la edad, hay que arreglarle la nariz, no desde el punto de vista estético, sino funcional y obviamente sin dejar a un lado que se le vea bien, ¿sí? Pero es otro concepto diferente. En las liposucciones también no podemos operar niñas o muchachos de 14, 15 años. Es más frecuente en las mujeres que acuden a los 15 años queriendo, en lugar de la fiesta de 15 años, quieren la liposucción, pero eso es más frecuente en mujeres. Y no las operamos, obviamente, ¿sí? Hasta que cumplan la mayoría de edad. En este sentido de los implantes de mama, me llamaron a la producción, ¿qué es lo que pasa también con los jóvenes? ¿Es el mismo procedimiento? Sí, no los operamos, no les ponemos implantes de pectoral, implantes de pantorrilla hasta que cumplen la mayoría de edad, ¿sí? Y cuando se cumple la mayoría de edad, regularmente el paciente que está completamente decidido, pues va a acudir teniendo los 18 años, va a acudir con los papás y se va a operar. No pasa nada que se espere, Eric. O sea, sí, a lo mejor está viviendo una situación difícil en su escuela, en su secundaria, inclusive en la preparatoria, pero esto lo va a tener que trabajar la familia, este asunto de la presión que está teniendo desde el punto de vista psicológico. Y a veces les recomendamos el apoyo psicológico con algún especialista, un profesional en la psicología, para que puedan trabajar esto. Pero sí no los ponemos en menos de 18 años. Doctor, para recapitular, algún punto a destacar, a priorizar en este tema, ya nos hacía referencia en el inicio de este espacio que, bueno, los números, las estadísticas han cambiado, hay mayor acercamiento por parte de los hombres a estos temas de cirugía plástica, estética, funcional, pero algo más que quisiera comentar. Pues nada más que mencionar que el hecho de que te hagas una cirugía plástica en hombres o mujeres no es sinónimo de que no vas a volver a subir de peso si fuera una liposucción. Si fuera una cirugía, obviamente, de una autoplastía para acomodar las orejas, pues eso no se va a volver a reincidir en la forma o en la nariz. Pero lo común en las cirugías de liposucción
es que busquen bajar de peso. No es una cirugía para bajar de peso, no es una cirugía para curar la obesidad, tampoco, y no es una cirugía, la liposucción en hombres, para que o que sea sinónimo de que ya no vas a volver a subir de peso o que no, si no te cuidas vas a estar bien siempre. Siempre les decimos a los pacientes de una liposucción en hombres que hay que tener una alimentación adecuada, los enviamos con un nutriólogo si lo necesitan o si lo requieren, y el hacer ejercicio, Eric, porque el hacer ejercicio activas desde que empiezas después de la cirugía, una semana después los mandamos a hacer ejercicio. Entonces, en mi práctica privada, lo que hacemos es, yo trato de comprometer al paciente, no de que se descuide y que lo tenga que operar en un año más, otra vez otra liposucción, que se comprometa que va a hacer ejercicio. Y si se compromete, lo opero con todo gusto. ¿Por qué? Porque son pacientes más satisfechos, son pacientes que van a tener resultados más a largo plazo. Y finalmente diría pues que hay que acudir con cirujanos plásticos certificados, como ya lo mencionamos. Así es, y un claro ejemplo al trabajo, a la profesión, pues es el cirujano Martín Lira Álvarez. ¿Cómo lo contactamos, doctor? Pues a través de los buscadores, Eric, estamos como Martín Lira, me puedes encontrar, o doctor Martín Lira Álvarez, en las páginas de los en las páginas de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, del Consejo, en redes sociales también estamos presentes, como Martín Lira, ahí me encuentran, o Comunidad de Cirugía Plástica, y pues contestamos personalmente, no tenemos manager que maneje las redes sociales, personalmente contesto mi biografía de red social, y contestamos los mensajes que nos preguntan, las dudas, etcétera. Y bueno, en el transcurso de esta emisión, pues hemos estado presentando las formas de contacto, sus teléfonos, doctor, y como siempre, grato platicar en este espacio, en otros espacios, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado. Gracias al doctor Martín Lira Álvarez, y nosotros le agradecemos el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Le invitamos a que continúe en la sintonía pública del Estado de Michoacán. En nombre de toda la producción, le deseamos que tenga un excelente día. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien.